Bueno, hija, buena tarde. Hola hija, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, viendo llover. Qué forma de llover tan berrionda, ¿verdad? Sí, sí, Está está lloviendo el duro. invierno muy fuerte en todo el país. Ojalá hoy no vaya a volver a suceder. Yo ya quedé traumatizada con los cada que llueve porque siempre quedé aquí mal parqueada. ¿Cómo te ha ido? No, muy bien, contento, trabajando y afortunadamente pues el trabajo da la posibilidad de semanalmente abordar temas nuevos, apasionantes y muy contento. Ahí nos vamos enredando, digo yo, en la actividad evaluatoria cada día más. Bueno, hoy estamos desde otra ubicación distinta. Hoy tenemos cambiecito. Al fondo tenemos por aquí unos cuadritos que nos van a ayudar a ambientar un poquitico el tema. Es un cuadro pintado por el maestro Enrique Navas, que tristemente ya falleció hace un tiempito. Entonces ahí nos vamos como medio ambientando. Vamos a hablar un poquito hoy de avalúo de obras de arte. Bueno, entonces antes de hablar de avalúos de obras de arte, vamos a echar un par de chismes. Vale. Listo, bueno, ¿cómo te parece que hicimos una votación? Si la gente quería 2 cafecitos al mes para hacer el café con WR, que es el de los viernes, que sería como el del último viernes de cada mes que lo mantendríamos, y un expreso con WR que gustó. Entonces creo que nos vamos a poner a hacer ahora uno cada 15 días. Entonces el expreso con WR estaría como a mediados del mes más o menos. Ese va a ser un café muy cortico, pero no necesariamente va a ser el viernes, sino que de pronto si sucede algo muy puntual, entonces vamos a hacer un videito de 2, 3, 5 minuticos, algo muy corto, pero para que sepan que sí escuchamos lo que nos dijeron, que muchas gracias a las personas que votaron y que entonces pues sí, vamos a hacer ya 2 cafecitos. Te estás volviendo muy famoso. No, y magnífico, porque mira que en el Café Express tocamos el tema de las marcas con Frisbee y curiosamente antier vi en el periódico que Frisbee España había desistido del registro de la marca. Yo creo que definitivamente pues ahí, por lo menos en este caso, se unió todo el empresariado colombiano, porque independientemente de ser competencia o no de Frisbee, se formó un frente común que surgió espontáneamente y fue una situación maravillosa, digo yo, como país enfrentando una situación de esas, y supongo que para Frisbee fue una situación de muchísimo orgullo, porque definitivamente sí está metida en los hogares colombianos. Pura solidaridad colombiana, eso Sí, es lo que sucede, total, solidaridad total. colombiana. Bueno, nosotros ya nos habían hecho la propuesta de que trabajáramos un poquitico avalúo de obras de arte. Lo que pasa es que, como les dijimos a principio de año, realmente nos han sucedido muchas cosas valuatoriamente que no hemos podido, digamos, dejar pasar, porque nuestra intención con ustedes es que les contemos cositas de actualidad, que sepan más o menos en qué están, y que las cosas que de pronto no están tan actuales, pero que tienen unas incidencias importantes en construcción de valor, pues las podamos conversar y digamos que el lenguaje sea un poquito más amigo. Entonces ya hoy por fin tenemos avalúo de obras de arte. También como con muchas cosas que contar al respecto, porque hace poco estábamos haciendo un curso de avalúo de obras de arte y fue muy particular porque nosotros constantemente hemos dicho que somos referente para muchas cosas a nivel nacional, y eso a veces suena como una forma de chicanear, pero realmente no es, porque nos pasó que un caso de un avalúo que presentó mi padre del Bolívar Cóndor de las ciudades de Manizales lo utilizaron en el curso como un ejemplo de avalúo de obras de arte, específicamente en patrimonio escultórico. Entonces nos causó mucha gracia porque al final del ejercicio se valida lo que hemos dicho siempre: somos referente en muchas cosas, hemos trabajado obviamente muy duro para llegar a ser referentes, pero esos son los pequeños victorias que no dan dinero, pero dan una satisfacción. Total, incluso pues tú pediste que si se podía publicar todo el trabajo y inmediatamente dijimos que sí, dimos el visto bueno, porque nosotros somos convencidos que el conocimiento no se puede manejar como si fuera una logia. Qué bueno que todo el mundo supiera, por lo menos los que nos dedicamos a esta actividad, de todos los temas, porque es que eso obliga a que particularmente uno todos los días se esfuerce en leer, en aprender cosas nuevas, en revisar metodologías. Todo eso es supremamente importante y hace que la actividad crezca. Qué buena la competencia. Sí. Entonces, bueno, se llegó el día de hablar de avalúos de obras de arte. Sí, antes yo iba a hacer mención a otro chisme, porque es que yo no sé si para bien o para mal, pero el desarrollo continuo del país empieza a generar temas que uno desafortunadamente no puede hacer a un lado. Leí que iban a empezar a cobrar valorización por la construcción de la autopista al mar. Eso es un tema en la página y todo. Claro, eso es un tema que como toca el bolsillo directamente de la gente, pues por lo menos hacer un expreso de contarles por qué se puede generar un cobro por la contribución de valorización, que no es un impuesto como la gente cree, porque es un tema de actualidad.
Incluso también había oído por ahí en los mentideros políticos de unas vías terciarias que van a ser entre Caldas y Risaralda, que se van a financiar por el mecanismo de valorización, y hay una propuesta también de la ampliación de la vía Pereira-Quibdó, también manejarla por el mecanismo de la contribución de valorización. Entonces me parece que esos son temas que no debemos dejar pasar porque eso nos interesa. Listo, entonces el siguiente Café Expreso va a ser sobre ese tema. Perfecto. Bueno, entonces entremos en materia. Bueno, pues básicamente lo primordial en cualquier proceso evaluatorio que uno hace, pues acuérdense que todo proceso evaluatorio tiene 4 etapas. La una es la identificación física del bien. En este caso iremos a hablar de la obra de arte. Esa es la realidad, una parte jurídica de determinar cuál fue el modo de adquisición, porque aunque a veces uno cree que no, cuando una obra de arte ha sido o fue parte de la colección particular de un personaje de reconocido renombre, eso da un plus adicional en el proceso evaluatorio. No es lo mismo un cuadro que se ha vendido 100 veces que un cuadro que no se ha vendido sino un par de veces. Entonces, por eso hago relación a la parte jurídica, pues una parte normativa que evidentemente debe estar cobijada para el proceso evaluatorio como tal, y la parte económica, que ya es la determinación del valor y la aplicación de los distintos procesos evaluatorios. Entonces, ¿qué tal si nos nombras la parte de leyes? Vamos a darle un agradecimiento a las personas que se conectaron, muchas gracias. Y que para los que no se pudieron conectar porque el tema de horarios a veces es complicado, que sepan que nosotros dejamos el video subido en la cuenta de Instagram, pero también lo subimos a la cuenta de WR en YouTube, y próximamente vamos a estar empezándonos a subir también a LinkedIn. Bueno, una cosa particular con estos avalúos tiene que ver con que en realidad, cuando uno los piensa desde el punto de vista normativo como tal, pues a nosotros la norma que nos rige es la resolución 620, que además es una resolución que se quedó un poquito atrás cuando uno se pone a pensar en la ley del evaluador respecto del número de categorías. Y una condición particular de obras de arte que sucede también con arqueología, que sucede también con espacios de orfebrería, joyería y como ese tipo de piezas que son tan particulares, es que desde la teoría uno no puede evaluarlas ni por mercado ni por renta, ¿cierto? Uno aterriza los precios a renta, podría aterrizar los precios a renta, pero no siempre pasa. Hija, pero aquí es importante hacer claridad en lo siguiente. A ver, cuando hablamos de resolución nos referimos necesariamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero hay que tener claridad en el entorno en el que se mueve el Instituto Geográfico, que es que el Instituto Geográfico es la máxima autoridad en determinación de valores con objetivos catastrales, y evidentemente eso hace relación a grabar terreno y construcciones, porque incluso ni siquiera de maquinaria se habla en la resolución. Entonces evidentemente tampoco se habla de obras de arte. No es que la resolución no haya tenido en cuenta eso, pues seguramente no, pero era que estaba dirigida momento, claro, en un entorno definido para tratar de tener una base para la liquidación del impuesto predial. Esa es la realidad. Entonces tampoco hay que darle mucha madera al instituto, porque no toca en la parte de las obras de arte, porque esa no es función del instituto. Entonces para allá iba. Resulta que cuando uno necesita, digamos, pensarse estas construcciones de valor que son tan particulares, de estos bienes tan atípicos, porque en realidad de eso se trata, de bienes muy atípicos, pues nos vamos a remitir al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un texto del 2014 que, digamos, pareciera un poquito antiguo, pero realmente es un texto muy completo, y por lo menos es un texto muy dinámico que permite entender un poquito las líneas comportamentales que uno debería tratar de seguir para empezar a construir valor. El documento se llama Valoración Económica del Patrimonio Cultural. Y es un documento muy interesante porque abre las luces de todo lo que implica patrimonio cultural, que es bienes muebles, pero también bienes inmuebles, ¿cierto? Y dentro de bienes inmuebles, entonces, condiciones de parque arqueológico, geoparques, ubicación de áreas protegidas que tienen que ver con condiciones en donde ese patrimonio empieza a ser mixto, ¿cierto? Donde yo también tengo unas condiciones patrimoniales asociadas a la naturaleza y, digamos, a belleza escénica y paisajística que no puedo separar de algunos inmuebles, ¿cierto? Que hacen una parte integral del tema. Entonces, Ministerio de Cultura se puso muy, muy juicioso y sacó un manual, pero quiero ser súper enfática en que es eso, es un manual, no es una resolución, no es una ley, no es nada es un manual.
que abre el camino para que uno pueda empezar a trabajar estas construcciones de valor que son tan particulares. Sí, y son muy particulares, evidentemente, porque es que cuando uno va a hacer el avalúo de una obra de arte, no puede hacer a un lado su propia percepción artística y la concepción que se pueda tener de la belleza. Y esto es bien simpático. Por ejemplo, creo que el año pasado una obra de Warhol, el pintor americano, llegó a una cifra astronómica en su momento de $240 millones. Y hay quienes ven la obra de Warhol como un reguero de pintura sin orden, sin manejo espacial, sin determinación de ejes, y pareciera que en un momento determinado han hecho comparaciones, por supuesto traídas de los cabellos, pero simpáticas, que el tipo se para frente a un lienzo, coge 2 o 3 baldes de pintura, los riega de cualquier manera y luego con una brocha los pasa, porque se ven, digamos, unas pinceladas muy gruesas y tienen un valor importantísimo. Lo mismo sucedió con Dalí en su momento. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿La obra es bonita? ¿Es impactante? ¿Es estética? ¿Es artística? Y esos son conceptos que se tienen que manejar. A mí particularmente, por ejemplo, no me parece muy, y no quiero pecar de ignorante tampoco, pero digamos, a mí la pintura de Dalí no me llama la atención. A mí no me llama la atención la pintura de Picasso. A mí me parece, claro, por gustos personales, el gusto personal, tradicional y de pronto muy conservador. A mí me parece más válido ver una obra de Velázquez, ver una pintura del Greco, que ver estas situaciones. Claro, empezamos a meternos también en el contexto histórico, el momento en el que se realiza la pintura, pero así como hay gente que los ataca, y ahora vamos a tocar un caso particular con la Gioconda, que es tal vez la obra más conocida de cualquier pintor a través de la historia, no necesariamente la mejor, pero depende también del contexto en el que se hace, el entorno cultural del pintor, del artista, en qué momento se mete, cuál fue la etapa de su vida. Ahí dicen, y hay muchas situaciones válidas para que vean la complejidad del proceso evaluatorio de obras de arte. Cuando Picasso estaba por allá en su época del cubismo azul, 1950, 1960, mandó una obra, una exposición en Louvre, en el Museo del Louvre en París, y ganó. Entonces, cuando lo llaman a recibir el premio, pues Picasso llega, ve su cuadro colgado en el escenario y se queda mirando el cuadro, y entonces va y voltea el cuadro. O sea, ganó la obra estando al revés. Entonces uno dice, venga, ¿y cuál fue el sentido crítico? ¿Cuál fue el análisis artístico que se hizo de la obra? Porque es que da mucho que pensar que el autor organice la obra en su dimensión real, en su manejo de espacios, porque es que no hay que olvidar que la pintura básicamente es un reflejo y manejo de espacios. Y metiéndonos en el manejo de los ejes, ustedes revisan y la gran mayoría de las pinturas tienen un marco rectangular. Ahora vamos a hablar por qué, porque hay una división de ejes que me permite mirar y medir los impactos. Entonces ese tipo de situaciones a lo que nos lleva es a concluir que definitivamente el poeta tenía razón. La belleza está en los ojos del que la mira. Pero yo como evaluador no puedo ser ajeno a ese proceso. Adicionalmente, que es una cosa que me parece muy compleja, porque también es muy difícil aislarse de ese concepto, es el marketing que se le hace a unas obras y a otras no. Sí, es cierto. Mira, una cosa interesante para empezar a cimentar como las condiciones que uno requiere para poder llevar a cabo estas construcciones de valor tiene que ver con esas condiciones de objetividad. Y no significa que los otros avalúos, los evaluadores no las tengan en consideración. Lo que pasa es que aquí, digamos que la prueba es un poquito más complicada porque también en algunos momentos se tocan estructuras de pensamiento, pero también las estructuras religiosas de las personas, las formas en las que se percibe el mundo, el espacio, la historia, los contextos sociopolíticos, porque eso también marca la forma en la que se perciben las obras de arte. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la escultura
de Saddam Hussein en Bagdad, ¿cierto? Durante un tiempo era intocable, era una escultura de, digamos, de cierta cantidad de personas que iban a visitarla y eso, y de un momento a otro cambió la situación sociopolítica y cultural del país y la estatua cayó, la tumbaron y perdió toda validez. Entonces, esas condiciones bajo las cuales el evaluador tiene que tener un contexto muy, muy amplio, mucho más amplio tal vez que de pronto en otras construcciones de valor, empieza a jugar el papel más preponderante y por eso es que estos evaluados son tan complejos. Claro, porque es que definitivamente en el análisis de la determinación o de la construcción de valor que llama SIJA, hay unos criterios objetivos y hay unos criterios subjetivos. Sí. Hay unos criterios artísticos y hay unos criterios técnicos. Cómo poder conjugar todos esos elementos para poder determinar el valor real de un cuadro. Hay una situación emocional. Uno mira, por ejemplo, y ha visto videos de gente que se conmueve hasta las lágrimas viendo los cuadros que hay en la Capilla Sixtina, el de ese de Fin del Mundo, donde parecen las dos figuras casi que se tocan. Eso es un manejo de formas espectacular. De técnica. De técnica, de colorido, de todo lo que vamos a tocar. Pero hay otros a los que definitivamente pues la pintura les llama la atención por las dificultades que en su momento ofreció la posibilidad de ejecutar semejante obra. Y dicen, no. Hay otros que se conmueven con el Miguel Ángel, hay otros que se conmueven con la Gioconda, con la Mona Lisa. Y reitero, el cuadro más publicitado del mundo, pero no necesariamente el más bonito. En el manual es interesante porque el manual aborda un concepto que tal vez creo que es uno de los conceptos de valor más complejos, si se quiere, por lo que implica lograr llegar a él, que es el valor económico total, ¿cierto? Y ese valor económico total, voy a tomarme la licencia de leerlo literal para que no se me vaya a quedar nada por fuera de la ecuación, porque es una ecuación y es un planteamiento en donde el VET o el valor económico total es la suma del valor de uso directo, del valor de uso indirecto, del valor de uso, ay Dios mío, inducido, más el valor de no uso. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esa sumatoria de valores, tiene que empezar a pensar en cuánto me va a costar metodológicamente lograr llegar allá, ¿cierto? Y si realmente siempre se puede. No siempre se puede llegar a valor económico total. Y lo que se busca es que a través de las diferentes metodologías, que ya enseguida vamos a empezar a tocar algunas, que yo creo que es que como esto es un tema muy amplio, nos va a tocar hacer un segundo café, cómo a través de esos enfoques metodológicos yo empiezo a tratar de entender de dónde vienen los valores asociados a esa obra de arte particular y empezar a ver si definitivamente puedo tener esos valores de uso, esos valores de no uso, para ver por dónde me voy a tratar de llegar a esa construcción de valor. Aquí lo que sucede es que, digamos, esas concepciones metodológicas de valor deben sufrir algunos cambios o mejor adecuaciones al objeto específico motivo de la valor. Total. Pero uno empieza a mirar, por ejemplo, criterios objetivos que se deben manejar en un cuadro. La autenticidad y la autoría. Ese cuadro es auténtico, es realmente del artista que finge como autor del cuadro, pero a veces se encuentran problemas. Por ejemplo, de Van Gogh, tal vez la obra más conocida, más allá del autorretrato y del corte de la oreja y esas cosas, es el de los girasoles. Pero de los girasoles Van Gogh hizo más de 15 versiones. Entonces, los girasoles se cuentan por el número de flores que hay en cada cuadro. Pareciera que la madre como de los cuadros, pues es el de los girasoles, que son 12 flores, pero reitero, él hizo como 15 variaciones. Hay un cuadro con 17 girasoles y hay uno con 6 girasoles. Entonces uno dice, un momentico, si estoy mirando la autenticidad y la autoría, ¿todos son auténticos? Por supuesto. ¿Hay alguno más valioso que otro? Seguramente, porque es que esos cuadros no fueron pintados en el mismo periodo de tiempo. Además, claro, además hay una situación que, pues, anecdótica en términos de la cortada de la oreja de Van Gogh, porque es que después de que él hace ese corte de su oreja, por situaciones que luego podríamos de pronto mirar anecdóticamente, él es cuando mejor manejo de colores hace, y es cuando la obra de él toma esa relevancia casi que única, haciendo claridad en que Van Gogh no vivió de los cuadros, porque él hacía los cuadros y se los entregaba al hermano, se me va el nombre del hermano en este momento, que era el que lo mantenía, porque
nadie le reconoció su valor, el manejo de los colores, la superposición de las distintas perspectivas que maneja en sus obras, hasta que muchos años después de muerto, porque incluso entre las muchas cosas que se cuentan de Van Gogh, el hermano que tenía una, ¿cómo se llama esta venta de cuadros? Una galería. Perdón, una galería, en vida de Van Gogh no vendió ningún cuadro. Una cosa bien simpática. Pero se murió él y después de muchos años, porque tampoco fue al año siguiente, creo recordar que la primera obra que se vendió de él y no bien vendida, se vendió como 12 años después de haber muerto Van Gogh. Y posteriormente se fue descubriendo su pintura, por ahí con unos cuadernos que encontraron y en fin. Pero miren que a Van Gogh no se le reconoció su genio en vida. Entonces hablamos de cuál de los cuadros es el auténtico. No, aquí lo que hay que mirar es la autenticidad y la autoría del cuadro, mirando los elementos de los que acabamos de hablar. Una cosa particular es que algunas veces estas construcciones de valor no necesariamente desembocan en un valor económico. ¿En qué sentido? Que es que aquí también estamos hablando de un valor histórico, estamos hablando de un valor estético, estamos hablando de un valor artístico, y no necesariamente esos valores están basados por la monetización, ¿cierto? Sino que también hacen parte de lo que nosotros en algún momento hemos denominado de una forma muy coloquial la hoja de vida de esos bienes particulares, porque hay que levantar tanta información para poder entender esos bienes, que al final del ejercicio lo que termina teniendo es una hoja de vida de esos bienes que le permite determinar si va a tener un valor un valor artístico, un valor histórico, un valor estético. Sí, eso es importante, pero miren, antes de continuar con los criterios objetivos y técnicos, el primero es la técnica y la autoría, la originalidad y la autoría de la que acabamos de hablar, pero no siempre eso es lo que determina el valor. Yo recuerdo hace muchos años, cuando la primera vez que un cuadro alcanzó la astronómica cifra de 100 millones de dólares, que en su momento eso fue una locura, en una subasta en Christie's estaban justamente en la subasta de un cuadro de Van Gogh, los girasoles de las 12 flores de las que hablábamos, y empezaron a hacer posturas y finalmente quedó un empresario árabe y un empresario coreano. La postura inicial del cuadro era de 600.000 libras o 600.000 dólares en su momento. Y estos dos personajes, más allá de mirar las calidades artísticas del cuadro, la autoría, el momento de elaboración y todo eso, querían demostrar cuál de los dos tenía más poder adquisitivo. Y al final el cuadro llegó a una venta de 100 millones de dólares, cuando la postura inicial era de 600.000, y lo que Christie's había calculado que podría llegar a valer el cuadro era 3 millones de dólares. Ahora, vendría la pregunta necesaria, y es que la obra es relevante. ¿Será que si esa obra se saca al mercado, alcanzará ese astronómico valor? La respuesta es no, porque no todo el mundo va a pujar para efectos de que es que quiero tener el cuadro para decir que derroté a tal empresario. Y hay otro hecho anecdótico que también se ha comentado mucho en obras de arte, se me va ese nombre del pintor. Por un banano, si con 10 millones de dólares puede comprar 4 o 5 plantaciones de banano y comerse los bananos que quiera. Pues, ¿qué tenía artístico el cuadro? En mi opinión, nada. Simplemente un cuadro, un banano, con una cinta que lo fijaba al cuadro, 10 millones de dólares, terminó la subasta y creo que fue un coreano también, o un japonés el que lo compró, después de que pasó la subasta, quitó el banano y se lo comió. Si lo deja un día se pudre. Entonces usted diga objetivamente, venga, ¿eso es real para uno pagar 10 millones de dólares? Pues es tan real que ocurrió. A mí me gusta mucho lo que acabas de tocar, porque eso abre un punto crucial en este tema de estas construcciones de valor, y es el problema de tratar de utilizar mercado. ¿Listo? En el manual del Ministerio de Cultura, que es un manual que, insisto, es Ministerio de Cultura y construido también con el DANE, hay una posibilidad de evaluar estos bienes particulares a través de mercado, ¿cierto? Está estipulada a través de mercado básico, típico, como lo conocemos. Pero entonces aquí entramos en un campo muy delicado, que es lo que tú hablas, ¿cierto? Porque en la medida en la que ese mercado se tendría que analizar en muchísimos ejemplos, más de los que uno quisiera, tal vez a través de subastas,
qué tan fiable es ese mercado, ¿cierto? Porque claro, la subasta tiene la condición de la puja, la subasta tiene la condición de la comisión para la casa de subastas, y entonces ahí empiezan a entrar una cantidad de variables que van a complicar las condiciones de interpretación de ese mercado. Por eso pareciera que es posible que en algunos casos, sí, no vamos a decir que en todos no se puede, ¿cierto? Pero pareciera que en estos bienes tan atípicos y tan difíciles de evaluar, el mercado debería ser lo último que uno tocara. Yo soy partidario, es que en obras de arte realmente no hay mercado, en mi opinión, porque es que, por ejemplo, hablando de temas nuestros, el maestro Botero, no es lo mismo un cuadro que produjo cuando él estaba iniciando en Nueva York, que incluso en su biografía y en las entrevistas que le hacían al maestro en vida, él decía que torió el hambre muchísimas veces. Entonces un cuadro que podría tener mucho valor artístico, ante la necesidad evidente de él, porque él contaba que lo iban a desalojar de su apartamento, llevaba varios días sin comer, el valor de ese cuadro fuera ínfimo, mínimo, respecto a la necesidad actual del maestro. Pero después de eso, cuadros que vendió en $500, algunos se vendieron en $6 millones. Entonces miren que es que llegar a esa situación es muy complejo, porque hay que mirar el momento específico del autor cuando se genera una obra determinada. Porque al final del ejercicio son consideraciones valuatorias, claro, que es lo que finalmente se hace cuando uno trabaja con mercado, ¿cierto? Entender que es que esa construcción de ese estudio de mercado en ese punto particular representa una fotografía de ese momento en esas condiciones particulares. Pero mañana la condición cambió y el mercado también cambió. Además, el mercado, en mi opinión, no solamente no sirve, no se puede, por lo que acabamos de decir, sino que no existe. Porque es que miren, la gran mayoría de obras, digamos, de trascendencia o que han tenido una visibilidad en el género humano, están en manos de o coleccionistas privados o de museos. Y ni los unos ni los otros determinan o muestran la realidad de adquisición del valor. Porque además aquí, ahora que estábamos hablando de la autenticidad, hay pintores excelentes que se dedicaron en vida a falsificar obra de sus maestros. Y entonces a veces también a la gente le da temor que un cuadro de esos que resulte una falsificación venga a mostrar que hay un valor exagerado que correspondería a un original y no a una copia. Con eso pasó mucho con Van Gogh. Me refiero mucho porque me parece muy bonita la pintura de Van Gogh. Van Gogh, después de que se hizo famoso, resultaron 3 o 4 pintores haciendo copias de los cuadros de Van Gogh, inclusive utilizando los mismos materiales que había utilizado Van Gogh. Entonces eso hace que la parte de la autenticidad también sea muy difícil de mostrar, sí, sobre todo cuando estamos hablando de cuadros de épocas como la del Renacimiento. Eso, gracias. Porque es que además tenemos unas condiciones que, claro, hoy en día nosotros hablamos de certificados de autenticidad como si eso fuera tan sencillo, ¿cierto? Claro, pues si tenemos un pintor de, digamos, de las épocas, entre comillas, modernas, pintores que son modernos, posmodernos, bueno, de otras corrientes un poco más actuales, pues claro, podríamos hablar de certificados de autenticidad y muy seguramente encontraremos eso constantemente en las galerías de arte. Ahora, ¿de dónde nos levantamos el certificado de autenticidad de una pintura de Da Vinci, de una pintura de Monet, de Manet? Pues es que ahí ya la cosa cambia. De Da Vinci justamente se descubrió un cuadro, El fin del mundo, que estaba tasado en una cifra astronómica, no recuerdo si era alrededor de $600 millones, y empezaron a hacer estudios del carbono 14, del material, de los colores, de las texturas, y llegaron a la conclusión que esa no era una obra original de Da Vinci, era una copia que había hecho un pintor que trabajó con él. Adicionalmente también se usaba en esas épocas que los grandes pintores tenían, primero estaban protegidos por un mecenas para poder que trabajaran específicamente en sus pinturas, y segundo, tenían talleres donde iban aprendices que solían firmar los cuadros con el nombre del maestro. Además, entonces, sí, venga un momentico, ahí uno diría, venga, ese cuadro es auténtico, está la firma de Da Vinci, y está verificada que es la firma, pero el cuadro no. Entonces uno no puede hablar que el cuadro es auténtico. No, la firma es auténtica y puede que esa firma le dé un valor adicional al cuadro, pero lo que estamos evaluando es el cuadro y no es de quién lo firma. Correcto. Entonces mire lo complejo. Ese es un elemento técnico objetivo que no se puede perder: la originalidad, la autenticidad y la autoría. Otro segundo elemento que es importante tener: los detalles técnicos. Los detalles técnicos hacen relación a la forma en que se combinan los colores, la forma
en que se administran los espacios, la forma en que se maneja la perspectiva. Porque si ustedes revisan, hay algunos cuadros en los que se les ve como la intensidad del brochazo, por llamarlo de alguna manera, y eso no es agradable al ojo, no es agradable. En cambio hay otras obras de arte, otros cuadros, donde las líneas son muy tenues, el manejo de los colores parecieran reflejar lo que se quiere expresar. En un atardecer, por ejemplo, pues tendrán que utilizarse colores ocres, oscuros, para poder dar ese sentido de atardecer que implica la pérdida de la luz solar. Eso es fundamental, la aplicación de los colores. Eso sí que es importante. Los materiales que se usan, eso tiene que ver con un criterio técnico, y esto lo podemos apreciar todos los evaluadores. Aquí no estamos hablando todavía de nada subjetivo, porque estamos hablando de criterios objetivos, reales. Eso se tiene que manejar, y ese es el segundo criterio del que quería hablar. Listo. Aquí insistimos, como al final del ejercicio, cuando uno está haciendo toda esa minería de datos, lo que hace es recaudar tanto volumen de información que permite poder generar la hoja de vida de cada una de esas pinturas, y esa hoja de vida empieza a pasar por esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque esos detalles son los que lo van a llevar a uno a entender si, por ejemplo, la obra realmente corresponde al artista que se le está pensando que corresponde, porque uno puede coger esas condiciones de análisis de esos datos, esas características tan puntuales que tú anotas, y verificar si realmente eso es lo que se presenta en la obra del artista. Claro, total, y es muy particular esa parte, pues porque es que uno trata de comparar, por ejemplo, un autorretrato de Dalí, el autorretrato de Picasso, con el autorretrato de Van Gogh, y uno dice, bueno, estos dos sujetos, ¿en qué estaban pensando? Pero fueron las lumbreras del siglo XX en términos de pintura universal. Entonces, uno dice, no es la aparente brusquedad de los trazos de Picasso o de Dalí, sino la técnica que están manejando. Y si usted revisa objetivamente también, hay una cosa que distingue, digamos, la simplicidad de la pintura, que uno trata, aunque el espacio es un espacio rectangular, digamos que el tema del cuadro como tal usualmente está manejado en una figura triangular. Esos son elementos o detalles técnicos que el proceso evaluatorio obligan a que usted como evaluador analice. Una cosa que respecto a lo que tú dices, que es lo bonito de estos cafés con WR, que sin querer queriendo damos compás para poder introducir temáticas importantes, porque de eso se trata la intencionalidad del artista, ¿cierto? Eso lo hace el artista con toda la intención. ¿Para qué? Para llevar el foco visual a unos puntos particulares, que es donde él considera que deben estar, digamos, la mayor parte de atención para el análisis de la técnica, la forma en la que utiliza esos trazos, el tipo de pigmentos, porque de todas maneras también eso, digamos, está condicionado por la temporalidad. No son los mismos pigmentos que se podían usar hace 400 años que los que se utilizan hoy en día. De hecho, es una de las características más complicadas de las pinturas antiguas, y es que ese paso del tiempo lo acusan ciertos pigmentos que son mucho más sensibles a la exposición a los elementos como la luz, como la humedad. Por eso es que es tan complicado las condiciones museológicas en las que se pueden guardar esas piezas para que permanezcan. Y es tan real eso que en la Capilla Sixtina prohibieron el uso de veladoras y velas, porque el humo que salía estaba afectando el cuadro arriba pues que son famosos de la Capilla Sixtina, la cúpula. Otro punto importante es la originalidad y la creatividad. Pues originalidad, usted dice, mire, y sigamos con Picasso y Dalí con sus autorretratos. ¿Originales? Sí. Porque son unos trazos geométricos definidos para darle forma a un rostro humano. Y obviamente con las distorsiones que eso da, pero uno mira el autorretrato de Dalí y se parece a Dalí. Se parece a Dalí, así sean esas figuras triangulares o esas líneas pues tan bien definidas. Eso es original, eso es original. Cuando Picasso estaba en su época del cubismo, que volvió el manejo del azul el color predilecto en todos sus cuadros, pero no un azul frío, sino todas esas combinaciones que el azul podría dar, y encontramos cuadros con Picasso donde no se maneja sino el color azul de 16 o 18 tonalidades. Eso es originalidad, eso es creatividad.
Si usted mira, por ejemplo, volviéndonos aquí al país, al maestro Botero, usted puede estar o no de acuerdo con él, pero es original. El manejo de esas figuras descomunales, de alta volumetría, no lo manejó sino él. Y a través de la historia no ha habido quien lo maneje más. El maestro Botero. Uno puede estar o no de acuerdo con sus pinturas, sus esculturas, pero eso es una característica propia del maestro, los grandes volúmenes. Y usted mira y es una situación original. Ahora, la creatividad, es que no se les olvide que Botero tiene una última cena con esas figuras voluminosas que uno puede o no estar de acuerdo, pero que es original, que es auténtico, es auténtico. Eso es fundamental también en el proceso evaluatorio. Leí sobre Botero, yo tengo, digamos, como un inconveniente porque a mí personalmente no me gusta la obra de Botero. No estoy diciendo que sea mala, solo no es de mi gusto, ¿cierto? Que es lo que hemos estado hablando, que finalmente el arte no está para agradar, no está para que todo el mundo lo guste, le quiera, lo aprecie, lo valore. No, el arte está para ser y punto. Y leí sobre Botero que se denominan volumetrías excesivas. Sí, muy excesivas. Las volumetrías excesivas del maestro Botero. Claro, y mira que hay otro artista colombiano, también de renombre internacional, pues obviamente no comparable con el maestro, pero uno habla de Rayo, Omar Rayo, creo que era arquitecto, y uno mira ese arte que él crea, esas esculturas, esas pinturas, y yo lo veo desde mi punto de vista de evaluador, o mejor, como un consumidor de arte. Como un consumidor de arte. Como evaluador tendrías que ser objetivo, nada que hacer. Como un consumidor de arte, y yo digo, hombre, no, definitivamente esto para mí no es. O sea, a mí ese arte no me llena, me da la impresión que él hubiera cogido como esas vainas que le venden a uno por ahí en la calle, con el que uno hace figuras, y no de que salen unas figuras rarísimas, totalmente de acuerdo. Pero yo digo, en mi opinión, como persona normal, yo no le invertiría un peso al maestro. Pero mira las diferencias, no. Porque, por ejemplo, a mí sí me gustan las condiciones de ese tipo de pintura como Kandinsky, como Miró, me parecen la locura, las amo locamente. Total, por eso volvemos a la misma definición del poeta, la belleza está en los ojos del que la mira. Pero entonces, miren, ya hablamos de la autoría y la autenticidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de los detalles técnicos, hablamos de la originalidad y la creatividad. Esos son los principales criterios objetivos que uno tiene que mirar. Aquí no va si a usted le parece bueno el pintor, si no le gusta, si ha hecho o no exposiciones, eso es otra historia. Estos son los criterios objetivos que se tienen que manejar. Ahora, hay unos criterios subjetivos, totalmente. La emoción y la expresión de la obra. La intencionalidad. En esto de la emoción y la expresión hay una situación muy simpática, y es porque yo insisto que es una situación particular, Yo, por ejemplo, reitero, es una opinión muy personal. Picasso, sí, uno lee lo de Picasso y las obras y Guernica y todas estas cosas. De Dalí, sí, del americano de Warhol. Hombre, yo realmente no tengo nada de sensibilidad viendo eso. No. Me llama la atención Guernica por la explicación del cuadro, del bombardeo a Guernica, que era el pueblo español, y esto en la guerra civil con Franco en España, por lo que el cuadro representa. Pero yo, pues, o sea, que si te siendo un lego en la materia, no. Y yo pensando en regalarte un Warhol de Día del Padre. Regálame ese $1.000.000 en efectivo más bien. Eso yo pues no me llama la atención. En cambio yo miro una obra de Leonardo, una de Miguel Ángel, como les digo, el Greco, que me parece excelente. Un cuadro que todo el mundo ve porque aparece en calendarios y todo. Uno mira, por ejemplo, La Última Cena de Velázquez. Eso es una vaina que conmueve a cualquiera por la perfección de los trazos, por la combinación de los colores, por el manejo de las perspectivas. Esas figuras parecen vivas, ¿no es cierto? Pero uno mira La Última Cena de Dalí, pues, y unos traen. No, a mí eso no me llena. Pero eso no quiere decir que esas obras no tengan valor. Ahora, si usted mira, tratando de cuantificar lo que estábamos hablando, de la creatividad y la originalidad, esos tipos eran originalmente brillantes. Absolutamente no original, tiene ninguna discusión. De hecho, se cuentan muchas anécdotas, sobre todo de Picasso. Picasso pues, ya era una figura conocida a nivel mundial, por los premios que había ganado en el Louvre, por las condiciones de la pintura y tal.
Entonces Picasso era un hombre famoso. Y entonces empezó a ir a los sitios, a los restaurantes, a los almacenes, y pagaba con un cheque. ¿Quién no le recibió un cheque a Picasso, figura mundial? Todo el mundo. ¿Pero quién lo cobraba? Nadie. Porque todo el mundo quería tener la prueba real de que Picasso estuvo en su negocio, en su casa y en fin. Bueno, para resumir la historia, cuando murió Picasso, algún coleccionista o un desocupado tratando de investigar los cheques no cobrados de Picasso, y eso alcanzó más de 3 millones de dólares. Eso es una cifra loca. Entonces yo digo que al final Picasso sabía que no iban a cobrar los cheques, iba a todas partes a consumir porque nadie le cobraba los cheques. Qué pena con Picasso. Eso es una situación muy simpática. Entonces, entre los subjetivos, la emoción y la expresión del cuadro, y qué le genera al aficionado, el que paga una entrada por ir a ver un cuadro. Entonces usted se pone a mirar cuadros como la Mona Lisa. Hombre, la Mona Lisa es un cuadro muy conocido, tal vez al que más marketing le han hecho a nivel mundial desde por allá 1911, pero usted mira el cuadro como tal y tiene un manejo excelente de la composición. Todavía no hablamos de la calidad de si la pintura es buena, si merece eso. Y entonces usted mira que Picasso, en la Mona Lisa, usted mira ahí hay un eje básico. Usted mira perfectamente, hay un eje básico. ¿Dónde está la Mona Lisa? Al fondo se ve el paisaje que contrasta con ella, pero usted perfectamente puede hacer un manejo de ejes, o sea, el cuadro como tal, que además no es de gran formato, no es un cuadro de gran formato, es un cuadro pequeño, y traza un eje horizontal y un eje vertical, y hay 4 partes perfectamente definidas. La parte superior es la que soporta menos peso en el cuadro, menos importancia, y quizá por eso en la parte superior es donde se ve el paisaje atrás, que hace parte del cuadro. Plano, que es claro, otro el plano, otro plano. plano El de abajo, que es el que soporta la mayor carga visual, es donde está centrada la figura de la Mona Lisa. Pero adicionalmente, esa es la parte de ejes que tiene un eje superior de menor carga, el inferior toda la carga, pero hay uno derecho y uno izquierdo. El izquierdo, igual que el superior, soportan la menor carga visual. La carga total del cuadro está en la parte inferior derecha, y eso es una situación visual. Eso seguramente lo buscó el pintor, no podemos decir que no. Seguramente lo buscó el pintor, porque en términos técnicos eso es un cuadro espectacular. De hecho, incluso aquí se le aplica muy bien lo de la originalidad, porque es que él manejó un material específico que hacía que los colores, pese al paso del tiempo, fuesen como más claro, por llamarlo de alguna manera, más intenso, un material que llama esfumato. Entonces, él no solamente empezó a manejar los ejes, sino que el material, el esfumato, y eso es lo que hace que el cuadro hoy en día, a pesar de que está protegido en una urna de vidrio y esas cosas, se vea tan bien. Porque ese esfumato, como lo acabas de decir, le daba, ¿cómo dijiste? Intensidad al cuadro. Entonces, por supuesto, es un cuadro donde se ve la autenticidad, la originalidad y la creatividad. Ahora, usted mira el equilibrio del cuadro, y el equilibrio es la correcta distribución que tiene la figura. Y reitero, no es un cuadro de gran formato. La proporcionalidad. Y uno mira y efectivamente el rostro de la Mona Lisa domina el cuadro. Pero más allá del rostro mismo, ¿en qué se enfoca la gente? Y de eso se han escrito miles y miles de páginas respecto, primero, a la sonrisa de la... Así eso no es una sonrisa. Que no es una sonrisa, tampoco es un rictus de dolor, es como un sino ahí en medio de me río, no me río. Y lo de los ojos, que la gente dice que es que los ojos, que en la medida en que la gente se desplaza el cuadro, va mirando. No, esas son situaciones que manejaban todos los pintores del siglo XVI del Renacimiento. Eso no es una creación del cuadro, pues, ni de Leonardo, eso es una situación normal. De hecho, ¿qué sucedió con la Mona Lisa? ¿Tú me dejas hacer un paréntesis? Por favor.
En la casa de mis abuelos paternos había una réplica de la Mona Lisa en cierta habitación que hace parte como de un corredor, entonces había que pasar por esa habitación sí o sí, y yo recuerdo de niña pasar corriendo por ahí porque esa pelada me seguía con los ojos, pero yo no era la única, ¿cierto? Digamos que por el lado de mi papá somos una familia muy numerosa y somos muchos primos muy contemporáneos a mí. O sea, ya están viejitos. y éramos un combo pasando, corriendo por ahí. Todos teníamos el mismo problema con eso. Sí, pero miren que la situación es de manejo de espacios. Ahora, ¿qué pasó en la Mona Lisa? Miren, la Mona Lisa era un cuadro, digamos, normal, hasta 1911. En 1911, un italiano de apellido Perugia, que había trabajado en el museo, se robó el cuadro. Claro, él trabajó en el museo, sabía que en ese tiempo pues no había cámaras de seguridad y las medidas eran como relajadas, por usar el término de hoy en día. Entonces, el tipo entró un lunes que estaba cerrado el museo, descolgó el cuadro sin ningún problema, lo metió debajo del brazo y se fue. De hecho, 2 días después es que se dan cuenta que el cuadro se perdió, se lo habían robado, y ahí empieza todo este maremágnum, porque el cuadro empezó a aparecer en todos los periódicos del mundo, a hacer ese marketing tan horrible en términos pues de dónde está el cuadro, quién se lo robó, por qué, cómo, cuándo. Pero antes de Perugia el cuadro no sonaba. Entonces uno dice, venga, después del robo fue que todo el mundo descubrió la calidad de pintor. La belleza. No. Eso se dio una situación mediática. Me acuerdo incluso que hay un cuadro de Dalí de la Mona Lisa, de Dalí, con bigote y todo. Entonces eso se escribió en todo el mundo. De hecho, incluso a Picasso lo trataron de enredar en el robo del cuadro y estuvo en indagatorias y todo porque lo iban a llevar preso. Entonces, a los 2 años, encontraron en el apartamento de Perugio el cuadro. Y él tratando de atenuar su problema, su robo, dijo que era que ese cuadro era italiano y debía ser llevado a Italia, que por eso él había robado el cuadro, dando incluso datos mentirosos, que era que Napoleón sí había robado el cuadro, cuando Napoleón nunca tuvo nada que ver con el cuadro. Ese cuadro lo había comprado Francisco I en su momento, pagando un dinero X. Y entonces en su momento con ese cuento Perugia se convirtió casi que en un héroe nacional, y entonces eso sí que le dio relevancia al cuadro. A partir de ahí empieza toda esta campaña mediática de que el cuadro más lindo, de que el mejor cuadro, pero no, incluso ni siquiera el mismo pintor reconoce como ese su mejor cuadro. Él en alguna vez, refiriéndose a la Mona Lisa, dijo que ese cuadro lo tuvo guardado en su apartamento, en su casa en Italia, más de 6 años. Él lo pintó y jamás pensó que iba a tener la exposición que tuvo hoy en día. Entonces uno mira todo eso y dice, bueno, tiene el manejo de los ejes, sí, tiene el eje perfecto, tiene unas tensiones dinámicas que son las expresiones de las figuras relacionadas con el medio ambiente, y usted dice, sí, técnicamente es un cuadro perfecto, pero no es el mejor cuadro, no es el mejor cuadro. Y eso no lo digo yo, eso tiene tratados donde se despachan pues criticando incluso la misma concepción de la obra. Desde el punto de vista de construcción de valor, revisando los criterios técnicos, el cuadro es perfecto. Claro, porque decíamos, incluso se inventó un material conocido como el espumato. Eso es parte de los criterios objetivos, autenticidad y creatividad. Ahora, que sea o no el mejor cuadro, ya esa sería otra discusión. Entonces porque viene, ahí entraría a jugar el valor simbólico. Claro, entonces viene el punto de construcción de valor. Entonces, hija, ¿cuánto le damos? ¿Cómo se podría llegar al valor de la Mona Lisa? Algunos tratatistas han dicho que el valor de la Mona Lisa es inconmensurable, que eso no tiene valor por lo que significa para la humanidad. Pero es que como pintura uno sí le podía dar valor. Ella tiene un valor. Mira, una cosa particular con estos avalúos, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, una cosa particular con estos avalúos es que
constantemente se asume que no son valuables, ¿cierto? Que el valor es tan grande que no deberían ser valuables y todo es valuable. Total. Todo es valuable. Que éticamente haya cosas que uno no se meta a evaluar, eso es otra historia, pero todo es valuable. Ahora, el tema es que ya nos va a tocar dejarlo para otro en vivo, es que dependiendo del enfoque metodológico que uno utilice, va a encontrar valores diferentes. Y tal vez eso es lo que complejiza la condición, ¿cierto? Porque entonces, ¿con cuál valor nos quedamos? A ver, si a mí mañana me llamara el Louvre, venga William, evalúe la Mona Lisa, yo haría ese trabajo hasta gratis. ¿Y qué enfoque usted Pero hace? yo qué enfoque haría. A mí me parece que el más adecuado es el método del costo del viaje. Yo peleo y Porque hay digo que el mucha de- gente, no hija, total, y eso es lo bonito del tema, las concepciones distintas, pero hay mucha gente que va al Louvre solamente por la Mona Lisa. Eso es muy interesante, pero mira, una cosa particular de los dos enfoques que, insisto, es que el tema es muy amplio para dejarlo en un solo cafecito, verdaderamente. Nos va a tocar el siguiente café del otro mes, Vale. terminar el tema, pero miren, una cosa particular del enfoque del método de costo de viaje es que el costo de viaje funciona muy bien para levantar valor, me hago entender, para que el valor sea alto, precisamente porque el costo del viaje tiene condicionantes interesantes como, por ejemplo, el valor sube o el valor es más alto en la medida en que las personas tienen más ingreso, por ejemplo, en la medida que las personas tienen más educación. Eso está, digamos, mostrado como en curvas de consumo, ¿listo? De oferta y demanda. Pero una cosa que yo creo que no sucede con el enfoque del método del viaje o del coste de viaje, dependiendo si uno le da autoría española, es coste de viaje. Es que no se reconocen características individuales, que es lo que a mí más me gusta de Hedónicos. Que Hedónicos tiene la posibilidad de que uno determine una línea, una cantidad de características y analice esas características para ver cuál realmente corresponde a construcción de valor. Y eso me parece tan bonito de ese enfoque. Sí, es muy, muy interesante, pero también en los métodos hedónicos hay un altísimo porcentaje, creería yo, en términos de mis propias concepciones. Porque es que hedonismo significa placer, Claramente. ¿cierto? Entonces, volvemos al mismo punto. A mí no me produce placer mirar un cuadro de Warhol. Entonces, no, claro, va a pero tener. es que a eso, digamos, voy. Miren que en una obra como tan contundente como la Mona Lisa, digamos, por lo que implica en el imaginario colectivo de las personas, si nosotros dos hiciéramos el avalúo, que es lo bonito de estas construcciones de valor, pero en realidad cualquier avalúo, si a los dos nos contrataran al mismo tiempo, entregaríamos resultados completamente diferentes. Completamente diferentes. Y creo que ese es el quid del asunto cuando se dice es invaluable, porque al final del ejercicio, dependiendo del enfoque que tú escojas, vas a llegar a un valor. Claro, pero yo digo, numéricamente son valores diferentes. Ah, no, claro. Pero lo que yo diría es que no son valores diferentes, sino una medida del valor con características particulares para cada caso. ¿Qué debería hacerse? Qué bueno que fuésemos capaces de combinar los dos enfoques, ¿cierto? Con eso por lo menos minimizamos la posibilidad de ocurrencia del error y seguramente que el resultado va a estar más ajustado a la realidad. Ahora, el punto es, si yo saco a vender ese cuadro, que es imposible porque eso es casi que un tesoro nacional en Francia, en el Museo del Louvre, es imposible. Imagínense que si encuentren los dos sujetos de los girasoles de Van Gogh, a ver cuál paga más, cuál tiene más perrenque económico. Mira, y eso desvirtúa cualquier situación. Una cosa interesante, en el manual de valoración económica del Ministerio de Cultura está el caso de la Mona Lisa. Y le preguntan a un asegurador, ¿cuánto vale el cuadro de la Mona Lisa? Y él es contundente, no tiene un valor, es invaluable, claro. Pero uno, por obvias razones, entiende que sí está asegurado porque ya se lo robaron, obviamente, y está asegurado como muy seguramente están asegurados todos los cuadros del museo, ¿cierto? Lo particular es que él, al final del ejercicio, lo que trata de dar de dejar en la opinión pública es que, aunque se hiciera un avalúo, ningún dinero compensaría si el cuadro se pierde. Pero yo ahí diferiría un poco, hija, porque es que el asegurador tiene otra versión, Sí, no, claro, una visión distinta. Porque es claro, un tema de negocio. El asegurador, ¿qué es lo que pretende? Cuantificar la posibilidad de ocurrencia del siniestro, que aquí puede ser o la destrucción del cuadro, o el robo del cuadro, o el deterioro del cuadro, así como pasó con la Piedad. Pero ahora, el valor que demos, supongamos que nosotros dos estamos haciendo el avalúo, tú por coste de viaje y yo por hedónicos. Sí. Al valor que lleguemos,
¿qué importa el valor que lleguemos? Porque es como lo que quiere dejar claro el asegurador. No importa el valor al que usted llegue, porque aunque usted tenga cómo sustentar ese valor y cómo compensar y cómo llegar a él, no sirve de nada porque usted ya no puede volver a pintar otra Mona Lisa, porque obviamente ya no puede. Claro. Es la línea que, digamos que es como una línea narrativa muchas veces en obras de arte particularmente. Ese es un tema que de pronto lo pasamos por encima, y es la posibilidad de reproducir una obra similar siempre y cuando el artista estuviera vivo. Entonces aquí en Mona Lisa no hay sino una, y ya no más, porque se murió el que lo pintó, pero pues no es porque sea una cosa imposible de hacer, ¿cierto? Pero eso sí le da un valor adicional, totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedamos como cortos de tiempo, pero insistimos, realmente es que es un tema muy complicado, por eso dijimos desde el principio que era avalúo de bienes atípicos, y se necesita tener, digamos, una base tan importante de conocimiento antes de poder llegar a justificar los enfoques valuatorios, que se nos quedó corto el tiempo. Entonces, pues escuchamos preguntas. Si quieren comentarnos, con mucho gusto, por favor, déjenos comentarios, preguntas en el chat de acá o en los comentarios cuando dejemos publicado el video, y definitivamente quedamos comprometidos para el segundo capítulo de esta categoría particular, para poder hablar un poquito de los enfoques valuatorios, que es lo que más nos interesa. Que sí, total, conocen. Ahora pretendemos simplemente tratar de usar un lenguaje cotidiano, entendible. Aquí nadie pretende mostrar falsas vanidades ni nada. Aquí estamos haciendo una charla entre amigos de temas que nos apasionan, simplemente. Muchas gracias a los que se conectaron a nuestro cafecito con WR, muy amables. Queden pendientes que les vamos contando también lo que va a suceder con el expreso con WR y el siguiente capítulo, es decir, que el café con WR del fin de mes de junio, que son como los habituales. Seguiremos con el tema de avalúos de obras de arte. Perfecto, hija. Bueno. Muchas gracias, cuídense mucho, chao. Hasta luego.